noches, soy Marcela Baena con las últimas noticias RCN de hoy. Uno de los congresistas presos por la parapolítica, el senador Luis Eduardo Vives, dijo en entrevista exclusiva con La Noche de RCN que desearía salir de la cárcel tras demostrar su inocencia y no por una ley que lo favorezca. También se quejó por el desenlace del caso de su hermano Mauricio Vives, secuestrado por el ELN y quien murió durante un operativo militar de rescate. Yo nunca he tenido nada que ver con la autodefensa. El senador Luis Eduardo Vives aseguró que siempre tuvo una estrecha relación con el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por lo que no se explica el por qué lo sacó del partido de la U. Bueno, hasta el grado que él me decía a mi compadre, por el tema de cuando nació mi última hija, que fue cuando se votó el proyecto de ley de transferencias, y él al día siguiente, me acuerdo, creo que fue un jueves en la mañana, 8 de la mañana, se presentó con un regalo para decirme, lo único que yo he hecho y le he dado a un congresista, se lo voy a dar al senador Vives, que su hija está cumpliendo años hoy. El congresista reveló además que la liberación de su hermano Mauricio Vives era casi un hecho gracias a las negociaciones gestionadas con la cúpula del ELN en Cuba. El operativo militar frustró el esperado encuentro con su familia. De pronto yo con el afán de recuperar a Mauricio hubiera hecho de pronto una imprudencia para mí. Vives fue reiterativo al asegurar que su familia ha sido la más afectada por la violencia en Colombia. Vea la entrevista completa a continuación de esta emisión de noticias en La Noche de RCN. Y hoy el ELN anunció que está dispuesto a firmar un primer acuerdo de paz que incluiría la libertad de todos los secuestrados en su poder si el gobierno interviene para que Europa los saque de la lista de grupos terroristas. El presidente Uribe dijo que es urgente llegar a hechos concretos con el grupo guerrillero. Hasta aquí las noticias, los dejamos con La Noche de RCN, que hoy trae una entrevista exclusiva con el senador Luis Eduardo Vives, uno de los presos de la parapolítica. Hasta mañana, que descanse. Este programa es apto para todas las audiencias. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Esta es La Noche, con Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Noche. Hoy estamos realizando una entrevista en la dirección de la cárcel La Picota y vamos a conversar con el senador Luis Eduardo Vives Lacutir. Senador, gracias por aceptar esta invitación al programa La Noche. No, gracias a ustedes, a esta oportunidad que nos dan. La verdad es que desde hace tiempo estábamos en deuda de hablar al país, teníamos las intenciones, pero a raíz de todo este proceso que hemos sufrido en estos últimos meses, no son fáciles las cosas, hay que buscar el momento y yo creo que es el momento apropiado que ustedes nos están brindando hoy. Nosotros los periodistas hemos tenido cierto acceso y hemos conocido las versiones que pues, está manejando la Corte Suprema de Justicia, que es el ente que lo está investigando usted y a otros senadores y a otros políticos que están también aquí en la cárcel La Picota. Pero es que queremos conocer también las versiones de ustedes, los que están acá. Quiero comenzar preguntándole cómo han sido estos 4 meses y medio aquí en La Picota. Bueno, yo creo que entre todo lo malo no es fácil estar uno, y de todo que yo nunca en mi vida pensé que iba a terminar en un sitio de reclusión. Yo creo que gracias a Dios las cosas se han ido sobrellevando, hemos ido aprovechando de pronto este momento en cosas importantes, como el tema de la oración, como el tema de integración, como el tema de leer, como el tema de pensar y uno mirar todo lo que ha sido este proceso político, la vida que uno ha llevado como político. No, como te dije al comienzo, no es fácil esta situación, aspiramos con el favor de Dios que muy pronto se resuelva. Ya son 4 meses las situaciones que hemos estado, yo creo que el país la conoce en lo poco, o en las veces que la prensa ha sacado algo en referente a nuestro sitio de reclusión, las condiciones en que vivimos, y hemos aprovechado también este momento para, en el caso particular de pronto, de aportarle algo al país y conocer en realidad cómo viven unos internos, y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, y eso que no conocemos el fondo total de cómo son todas estas penitenciarías. Pero la verdad que hay que hacer un cambio en este tema de las reclusiones, de la calidad de vida, de mirar más a la persona, en una persona que un ser humano. Hay muchos reclusos que vienen con 11, 12 años y no tienen una alternativa todavía de vida, todavía no sabemos qué van a hacer cuando ellos van a hacer. Pero creo, esos fueron los destinos de Dios y yo creo que Él también nos va a sacar acá de este proceso muy pronto. Y estamos siempre, como lo hemos hecho siempre, dispuestos a todas estas cosas que nos pasan en contra,
a buscarle su lado positivo y de pronto a analizarlo y mirarlo y sacarle provecho a todas las cosas. La vida de uno como político no es fácil, en el caso mío particular no ha sido muy fácil, todos estos temas de la violencia, los atentados, de todas estas cosas que nos han sufrido, y yo siempre me he aferrado mucho a la Virgen, a Dios, y gracias a Dios siempre hemos salido adelante, no solamente yo, sino la familia, con todas las cosas que pasan, pero siempre acatamos las decisiones de Dios. Senador Luis Eduardo Vives Lacutir, hace pocos días el presidente Álvaro Uribe propuso una excarcelación para civiles y para políticos que, a cambio de contar toda la verdad, el país entienda que ha pasado en procesos de relaciones de políticos con grupos al margen de la ley. En este caso pues estamos hablando de los paramilitares, y esto a cambio de una muerte política. Aquí en la penitenciaría, ¿cómo recibieron esa propuesta del presidente? Bueno, yo creo que todos los casos en realidad son diferentes. Cada persona tendrá su manera de defenderse y sus argumentos y sus pruebas o sus tesis. Yo en el caso mío tengo mi conciencia tranquila, y por eso de los 4 meses que he estado, yo creo que ningún día he dejado de dormir, ningún día me he trasnochado. He estado muy tranquilo en todas las cosas porque yo tengo la fe en Dios, como he dicho siempre, de que yo he obrado en bien de todas las cosas. Yo no he hecho nada malo. Entonces yo no creo que un derecho que se ha ganado uno tiene por qué perderlo por de pronto buscar unos beneficios, unas cosas. Es decir, ¿a usted no le gustó esa propuesta del presidente? Yo no creo que sea el mecanismo. Yo creo que lo que hay que hacer es obrar en justicia. Y yo lo digo en el caso mío, y siempre he dicho, donde no hay una prueba que diga que Lucho Vives estuvo en esto, o hay un documento firmado, o hay un testigo que diga algo. Yo por eso nunca he entendido por qué estoy acá. Y yo creo que llegará el momento que la justicia tendrá que darse cuenta que ha cometido un error o se ha equivocado, y todo el mundo está propenso a equivocarse, y lo importante en la vida es reconocer las equivocaciones. Yo pienso que la justicia tiene que mirar todo eso. Yo no tengo un testigo, yo estoy aquí porque una persona dijo que le dijeron o le comentaron de que Lucho Vives iba a ser parte de un proceso de autodefensa. Yo nunca he tenido nada que ver con la autodefensa. Como lo digo y lo he dicho, nunca he sido una persona de armas ni de cosas. Ando con mis escoltas porque me toca, y que el gobierno le exige a uno andar con escoltas o le pide que ande con escoltas para la seguridad de uno. Entonces no veo por qué tenga que renunciar a o perder mis derechos políticos. ¿Usted siente que de pronto su caso ha sido distinto al de otras personas, otros políticos recluidos aquí en la cárcel, que su defensa está reclamando que la Corte no vea un concierto para delinquir, o la Fiscalía en caso de quienes renunciaron, sino el delito de sedición? Usted ha sido el único que ha dicho definitivamente: yo no he tenido ningún vínculo con grupos al margen de la ley, ni con políticos, ni los conocí, ni fui amigo de ellos. ¿Usted siente que hay una diferencia entre su caso con la mayoría de los casos que se están viviendo? Bueno, yo creo que todos los casos son diferentes. Sí. Así de pronto nos quieran meter en el mismo proceso, y todas las actuaciones son diferentes. Yo tengo que responder por mis actuaciones. Cada congresista o cada persona que se encuentra aquí recluida tiene que responder por sus actos. Y si usted ve el proceso, en el caso mío, yo me sometí voluntariamente a la prueba del polígrafo 3 veces, hice 3 polígrafos, me hice para contravertir o decir o ir en contra de unas afirmaciones que está diciendo este señor García en contra mía, y que siempre he dicho que son inventos, porque ahí lo dice el polígrafo, cuando él dice que yo hice parte de un proceso, una reunión, o que aporté unos recursos. Yo mostré mis cuentas a la Corte, mostré ese polígrafo donde, como digo, me sometí voluntariamente y lo aporté a la Corte, donde vemos las fluctuaciones o los cambios que se pueden manifestar cuando se hace uno el polígrafo, y las pruebas me salieron positivas. Yo no necesito de nadie para hacer campaña política, de nadie que esté fuera de lo normal como hace uno en la política. Yo vengo hace años haciendo política, no es ahora, no soy un aparecido en la política. Mi familia no es un aparecido en la política tampoco, ni Edgardo Vives, ni mi abuelo Pepe Vives, ni ninguno. Nosotros siempre nos hemos conocido en el Departamento de Manera como personas correctas, trabajadoras, empresarios. Y nos gusta la política porque es una manera de ayudar a la gente en nuestro departamento, como lo hemos hecho en el tema de las inversiones, el desarrollo. Y si usted ve el Departamento del Magdalena, está cambiando desde que nosotros llegamos a la política en el Departamento del Magdalena con todas las inversiones. Nunca en la vida en el Departamento del Magdalena se habían hecho esas inversiones que están haciendo. Entonces yo no veo por qué lo que yo aspire o saque unos votos porque la gente vote por Lucho Vives, como siempre lo han hecho en el Departamento del Magdalena en los 3 periodos que ha aspirado al Senado de la República.
me tengan aquí en este proceso. Las acusaciones contra usted provienen de Rafael García, el exdirector de informática del DAS, que se ha convertido como el testigo clave en todas estas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. También provienen de la Fundación Arcoíris, que hicieron todo ese análisis del mapa electoral y de lo que sucedió en diferentes regiones del país donde hay presencia paramilitar, entre otras cosas que vamos a irlas comentando. Comencemos con el polígrafo, que me parece interesante porque nosotros obtuvimos pues aquí el documento. Este es el resultado de ese polígrafo, fueron 3 preguntas concretas. ¿Realizó usted algún acuerdo político con las AUC Bloque Norte para obtener beneficio electoral en su última campaña? Fue una de esas preguntas. Se contestó no. Con relación a las AUC Bloque Norte, ¿realizó usted algún acuerdo político con ellos para obtener beneficio electoral en su última campaña? Su respuesta fue no. ¿Entregó usted dinero al señor Saúl Severín, que tenemos entendido que es una persona que pertenece a las autodefensas ahí en el Bloque Norte, con destino al Bloque Norte para que lo apoyaran en su campaña de 2002? Usted contesta no, y la conclusión de este documento precisamente dice que no se presentaron reacciones indicativas de engaño al responder las preguntas durante el examen. Es decir, es un polígrafo que le salió a su favor y esto ya lo tiene la Corte no ha aceptado la prueba. Pero hablemos entonces precisamente de esas acusaciones para que las personas que están viendo la entrevista la entiendan. El señor Rafael García dice que hubo una unión de políticos con Jorge 40 en el 2002. En esa reunión ustedes se dividieron supuestamente, según esas aseveraciones de García, en diferentes como distritos electorales, en los que los diferentes políticos ganaban de acuerdo a qué parte de la región tenían pues la influencia política. En el estudio de Arcoíris, de la Fundación Arcoíris, se muestran las conclusiones de esas votaciones. ¿Por qué no nos explica cómo fue que ustedes, los políticos del Magdalena, organizaron pues sus alianzas para tener los votos en las regiones que manejaban? En todas partes del país la gente hace una alianza política. Lo hacen conservadores, liberales, cualquier movimiento que exista. Siempre es la manera de sumar. En la medida que uno haga una coalición fuerte, tiene más votos. No todos los votos, todos los amigos son de uno. Uno hace una coalición para que los amigos del otro, de la coalición, los que entran en la coalición, lo apoyen. Nosotros con el doctor Campo hicimos una coalición, no solamente un compromiso... Campo fue el representante que me acompañó. A la Cámara. Es correcto. Exacto. No solamente hicimos un compromiso en el tema electoral y cruzamos las listas. Yo, que venía de una tradición política liberal, lo que siempre he sido liberal y siempre venía en el tema liberal, buscamos la fórmula de que el Partido Conservador, para garantizar que los amigos míos votaran por un conservador, que no es fácil muchas veces, o a la inversa, cruzamos las listas. En ese momento existía el primer reloj y el segundo reloj en cada lista, no es el sistema ahora de una lista única por movimiento en todo el país, sino cada uno en su departamento, cada uno organizaba su lista. Y vimos que una de las maneras que existían, que garantizáramos que los conservadores votaran por Lucho Vives, era que yo llevara un suplente en mi lista del Partido Conservador, que fue el doctor José David González, dirigente político del sur del departamento del Magdalena, actualmente director del bienestar familiar en el departamento del Magdalena desde hace más de 5 años, con mucha transparencia y muy buen manejo de que le ha dado el doctor José David al bienestar familiar. Fue una alianza electoral. Su defensa también conoce la declaración del mismo Jorge 40, en la que dice que nunca conoció al señor Rafael García, que es el que está testiguando en su contra en la Corte. Claro, son versiones que todo el mundo conoce en el país, donde el señor Jorge 40 ha dicho que nunca perteneció este señor a la organización de la autodefensa, ni es desmovilizado, ni nunca ha hecho por parte de ese grupo armado al margen de la ley. Entonces no entiendo cómo un señor como el señor García, no sé qué es lo que está buscando, qué es lo que quiso o con qué fin hizo todas estas cosas, a querer meterlo a uno en un tema que no tenemos nada que ver. Quédese en el G11 con La Noche. Siga en el G11 con La Noche. Senador Luis Eduardo Vives, ¿usted está sintiendo que hay cierta violación a su derecho del debido proceso? ¿Cómo es que no le tengan en cuenta unas pruebas? Pues ahí las hemos estado analizando. Son 80 pruebas de toda índole, de testimonios de personas que están declarando a su favor. La Corte no las tiene en cuenta. ¿Qué van a hacer? ¿Su defensa qué piensa hacer para que le tengan en cuenta eso? Bueno, yo creo que hay otros mecanismos y estamos en el proceso también de una tutela que estamos trabajando, que ya se presentó, y que aspiramos que se nos reconozcan nuestros derechos, que no se violen los derechos fundamentales que tenemos nosotros como ciudadanos de todo este proceso.
En tuteló el derecho al debido proceso. El del derecho al debido proceso, correcto. ¿Le tengan en cuenta pruebas? Es correcto, la presentamos, fue a la corte, la negaron, está ahora en el consejo, presentada, se presentó en estos días, está en el Consejo Superior de la Judicatura y aspiramos que muy pronto el Consejo Superior de la Judicatura se pronuncie sobre este caso. Yo quisiera que habláramos de la carta que su mamá le envió al presidente, porque estuvimos leyéndola muy detenidamente y ella manifiesta una tragedia familiar la que han vivido ustedes, con hermanos secuestrados, muertos en circunstancias terribles, primos, familiares. Estamos hablando además de una generación, ella como una mujer que lleva pues 2 generaciones a los niñitos en la familia, por lo menos hay 7 huérfanos o 9 huérfanos. 6 en la familia directa, digamos, en sus nietos, pero también los hijos de los sobrinos amplían esa dramática cifra. ¿Ella le consultó que le iba a escribir esa carta al presidente o eso lo hizo por sus propios medios? Nosotros somos una familia muy unida y nosotros casi todas las cosas las hablamos. Y yo, como soy de los mayores de la casa, soy el tercero de 10 hermanos que somos, siempre consultamos y siempre hablamos. Y ella, en este caso, de pronto, diferente a lo que fue cuando fue el asesinato de Pepe, que de pronto la familia guardó una cordura y estuvimos quietos. José Benito Vives, para aclarar lo que usted le dice en Pepe. Pepe, mi hermano. Pero en esta sí yo creo que es que los hechos que pasaron con Mauricio son inexplicables. Ahí no hay derecho que una persona, y lo que queremos es que el país despierte, las fuerzas militares despierten, el gobierno despierte, donde en nuestro país no pueden seguir enterrando gente como NN, cuando pueden averiguar quién es. Usted tuvo acercamientos con el ELN, porque primero la policía dijo que habían sido los paramilitares quienes lo habían secuestrado. Luego ya ustedes por sus propias averiguaciones se dieron cuenta que había sido el ELN y comenzó usted además personalmente a tener acercamientos con los guerrilleros para ver cómo podría solucionar pues, el secuestro de su hermano. Nosotros hicimos toda la vuelta para rescatar a Mauricio y por eso es que no nos gusta lo que hizo el ejército o lo que ha pasado. ¿Cómo se enteraron ustedes de que no eran los paramilitares? Porque la policía había dicho que él había sido secuestrado por paramilitares. Nosotros empezamos, cuando empezó el proceso, que hubo las declaraciones del coronel, el comandante de la Policía Nacional de Autodefensa, sí. Yo llamé enseguida al Gobierno Nacional y le decía que había un proceso con la autodefensa, que ellos tenían que ayudarnos a mirar, a averiguar qué estaba pasando con el secuestro. Y ahí empezamos, entonces fue cuando el Gobierno Nacional nos autorizó a cargarnos con Jorge 40 y yo con el coronel en retiro Carrero del departamento de Magdalena en el tema de reinserción y visitamos al señor Jorge 40 a averiguar qué estaba pasando con el tema de Mauricio y él siempre dijo que no eran de las autodefensas. Siempre no fue fácil en ese momento tener claridad si eran la guerrilla o si era la delincuencia común o si era la autodefensa, pero hicimos un equipo grande con miembros de la inteligencia del Gobierno Nacional y logramos demostrarle al Ejército de Liberación Nacional de que ellos eran los que tenían a Mauricio. Y lo hicieron porque ustedes tuvieron acceso a las interceptaciones que tenían pues de las llamadas de los guerrilleros. Nosotros ustedes oían conversaciones, ¿cómo se enteraron exactamente? ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros hicimos todas las gestiones, como repito, hicimos averiguaciones. Yo estuve en Valledupar, estuvimos en San Juan, estuvimos en Riguacha, estuvimos en La Guajira, estuvimos en Maicao, por todos lados averiguando, haciendo contacto con gente que se habían reinsertado, averiguando teléfonos, averiguamos con todas las personas que habían sido secuestrados por grupos de delincuentes en ese sector de Puente Bomba, de La Guajira. Hablamos con ellos, hablamos con la curia, hablamos con el obispo, hablamos con todo el mundo. Y fuimos sacando unas conclusiones hasta que salimos al consejero presidencial, al doctor Restrepo, le demostramos con los teléfonos, con todas las pruebas, de que los helenos eran los que tenían a Mauricio. Sí. Porque siempre vimos que había un compromiso del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno de secuestro unos meses anterior y de pronto ellos no querían de no secuestrar. Y de pronto por eso era que ellos no querían reconocer. Y en Cuba al doctor Restrepo le tocó pararse firme y decirle a García Galán que ellos sí eran los que tenían a Mauricio. Y después de mucho tiempo ellos empezaron a reconocer que eran los que tenían a Mauricio y fue cuando empezamos de pronto a buscar un mecanismo de un acuerdo para la liberación de Mauricio y la liberación no solamente de Mauricio sino de William Martínez, el abogado que estaba con Mauricio y que gracias a Dios se consiguió.
Pero eso no es un proceso fácil, eso no es un proceso de un día para otro. Y yo siempre le decía a los militares, no queremos presencia militar, no queremos rescate, nosotros no queremos un cuerpo, nosotros queremos una persona viva. ¿Usted se reunió con Jorge 40 antes? Para hablar a los pocos días del secuestro de Mauricio. Y Jorge 40 dijo que no eran ellos. Y averiguó con todo el día, yo duré un día entero en la Sierra Nevada ese día. Ajá. Reunido con Jorge 40. Y le dijo, no fuimos nosotros. Y averiguamos y no fuimos, no hay ningún grupo que esté al margen de nosotros que diga que tiene a Mauricio Vives. Ya se hizo después todos estos informes y ya concluyeron que era el ELN. Incluso usted visitó a Pacho Galán. Yo visité a Galán. El vocero, al vocero también, con el defensor del pueblo, estuvimos en Medellín, que también nos colaboró bastante en todas estas cosas y nos hizo contacto. En la Casa de Paz. En la Casa de Paz en Medellín, y fui. Y desgraciadamente por este proceso no me pude reunir en ese momento con Galán, porque el mismo defensor me lo sugirió. Usted lo están estigmatizando como paraco, y usted cómo va a venir a reunirse con él. Y me tocó quedarme en un pueblito ahí al lado de la Casa de Paz esperando que mi hermano se reuniera con ellos. También estuve en Venezuela hablando con Antonio García. Fui a Venezuela, estuve aquí en Bogotá. El Comando Central de ELN. Correcto, estuvimos allá reunidos. Ya estuve 2 o 3 días en Venezuela esperando entrevistarme con García, y me entrevisté con García. ¿Y qué le dijo buscando García? un mecanismo. No me cuenta qué conversación tuvo usted con buscando él. Un mecanismo, y lo que yo siempre he dicho al país, los Vives somos muchos, y los Vives siempre nos identifican, familia de Santa Marta, Carlos Vives, la gente pariente, los otros somos parientes, pero no somos la misma cosa, ¿entiendes? Somos diferentes familias en el sentido de que se ha ido abriendo la familia. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Desgraciadamente, todas las cosas, y como se lo diga el doctor Santos, cuando me hicieron ese tema de la expulsión, de esa famosa expulsión, y como lo digo, y se lo dije a la Corte, yo nunca he sido, ni pertenecía a la U, ni hice solicitud de inscripción como candidato en la U. Y yo nunca entendí cuál era el fin, o cuál era lo que querían, o qué era lo que querían tapar, o qué perseguían con ese tema de la expulsión de Lucho Vives como miembro de la U. ¿Y usted se sintió de alguna manera traicionado por Juan Manuel Santos? Porque ustedes yo nunca entendí, había una gran amistad, sí, yo siempre existí una gran amistad con Juan Manuel Santos, con el vicepresidente. Porque dicen que ellos dos han estado detrás también de todo este tema de poner en evidencia a los políticos de los que se dice que tienen vínculos con los paramilitares. Así es, y siempre por eso nunca entendí cuál era o qué perseguían. Yo le dije, yo tengo mi trabajo político, yo no dependo de nadie políticamente, ni de paraco, ni de guerrillo, nada. Nosotros tenemos nuestra fuerza política, y la prueba está, mi voto siempre ha sido de 40 y pico mil votos para arriba. ¿Hasta dónde llegaba el grado de amistad que usted tenía con Juan Manuel Santos? Bueno, hasta el grado que él me decía a mi compadre, por el tema de cuando nació mi última hija, que fue cuando se votó el proyecto de ley de transferencias, y yo le pedía en ese momento que tratara de coordinar que la votación no cayera el 6 de mayo, que es la fecha de cumpleaños, para yo poder asistir al cumpleaños de mi hija en Santa Marta. Y él me mandó a mí a manifestar que si yo le iba a acompañar ese día. Le dije, yo aplacé el debate, aplacé el cumpleaños de mi hija por un sábado para acompañar al gobierno del doctor Pastrana en ese entonces en el tema de las transferencias, y votar a favor de este proyecto que el país necesitaba. Y fue cuando en ese entonces, no sé si se acuerdan, que creo que el doctor Samuel Moreno increspó al ministro Santos, ministro de Hacienda en ese entonces, de que estaba dando prebendas a los políticos o ayudas a los políticos para que votaran las transferencias. Y él al día siguiente, me acuerdo, creo que fue un jueves en la mañana, 8 de la mañana, se presentó con un regalo para decirme, lo único que yo he hecho y le he dado a un congresista, se lo va a dar al senador Vives, que su hija está cumpliendo años hoy. Entonces yo nunca entendí. ¿Y él iba a su casa? Él iba a mi casa y a Santa Marta, buenos amigos, siempre buenos amigos. Es que la amistad de los Santos no viene de ahora. Mi abuelo fue gobernador cuando fue Eduardo Santos presidente de la República. Entonces, ¿qué pasó? Porque nunca entendí, yo nunca he entendido, ¿y él nunca le dio explicaciones, nunca nada. hablaron? Y él siempre, y lo dice cuando dice en la Corte, no, que a él 2 personas le dijeron, y esas 2 personas fueron a declarar a la Corte y dicen que ellos nunca dijeron eso, de que lo que eran eran runrunes, que había unas reuniones. Entonces yo nunca entendí cuál era el fin de, ni nunca he entendido cuál era el fin de todas estas cosas que uno va viendo, y yo a veces digo, bueno, de pronto yo con el afán de recuperar a Mauricio, hubiera hecho de pronto una imprudencia para mí. Quédese en el G11 con La Noche. Siga en el G11 con La Noche.
Senador Luis Eduardo Vives, la fuerza pública lo presentó como un enfrentamiento y ustedes le avisaron al gobierno que posiblemente se iba a presentar una liberación de su hermano. Claro, sí, claro, si es que nosotros... ¿Quién sabía? Toda la policía, el ejército sabía, si ellos nos acompañaban a todas esas partes. Yo le dije en un momento, general, de pronto necesitamos de la colaboración de un ejército, del helicóptero, si tenemos que hacer la traída rápido para evitar problemas, el desplazamiento, de pronto que no vaya a haber problemas, vaya a haber enfrentamiento o vaya a haber cruces de fuego en el proceso. Ellos siempre estuvieron en contacto, en información con nosotros de todos los procesos que estábamos llevando a cabo. Entonces a nosotros nos extraña cuando ahora la fuerza pública quiere decir es que ellos tenían conocimiento de que Mauricio estaba en Venezuela. Mauricio nunca estuvo en Venezuela, creo yo. Nunca estuvo en Venezuela, siempre estuvo ahí en la Sierra Nevada. Ahora lo que más le llama una atención cuando ve que en las declaraciones que dan los soldados o los miembros de la fuerza pública, donde dicen que no tenían conocimiento de que había un secuestrado en el Magdalena o en La Guajira. Yo pienso que eso no puede seguir sucediendo en el país. Yo pienso que es imposible que una fuerza pública que está en la Sierra Nevada, donde sabe que hay presencia de autodefensa o hubo presencia de autodefensa y hay presencia de guerrillas, no vayan a salir o vayan a salir un batallón de alta montaña y no sepan, como lo declaran todos los soldados que estuvieron en ese proceso, diciendo que no conocían, ni sabían, ni tenían conocimiento, ni le habían informado que Mauricio había sido secuestrado. Yo pienso que eso tiene que replantearse. Y por eso el afán de nosotros de esto, de la carta, es porque nosotros queremos que no siga pasando en el país esto. Nosotros sabemos que ya Mauricio murió. Y después el hecho de que lo consigan y lo entierren como NN, cuando tiene el anillo su esposo. Lo muestran en una bolsa y lo muestran como si fuera un trofeo. Los generales y el ministro y el gobierno pueden seguir pensando que van a mostrar trofeos a cualquier persona. En la Sierra Nevada, si usted hace la encuesta y averigua y cuenta cuántos guerrilleros se han desmovilizado y cuántos guerrilleros han matado, y yo creo que nunca han existido tantos guerrilleros en la Sierra Nevada. Yo no creo que hayan existido tantos guerrilleros como todos los días quiere sacar la fuerza pública. ¿Quién sabe a qué cantidad de personas han asesinado o los entregan como NN o como guerrilleros o como de pronto para demostrar que están haciendo algo en favor de la paz del país y están acabando con el país? Eso lo de Mauricio es imperdonable. ¿El presidente no ha conversado con nadie de la familia? ¿No le ha contestado la carta a su mamá? El presidente nunca ha contestado la carta que se le envió. El presidente estuvo en Santa Marta y fue cuando se aprovechó para entregarle la carta, porque es que el gobierno nacional nunca hizo presencia en la ciudad de Santa Marta en el sepelio de Mauricio. Y como digo, no es que necesitemos ni que nos duela, pero yo pienso que no puede ser un gobierno tan indiferente con una persona como nosotros, que hemos sido todo el tiempo amigos del gobierno nacional, del ministro de Defensa, de los generales, de todos, hemos ayudado. Cuando fui miembro de la Comisión de Crédito Público, financiamos todo lo que necesitaba el gobierno para los batallones de alta montaña, para la compra de helicópteros, todo eso lo peleamos nosotros en la Comisión de Crédito Público, para que el gobierno sea tan indiferente. Pues, senador, queremos agradecerle este tiempo para el programa La Noche. Estaremos atentos al resultado de la tutela. Obviamente pues nos interesa mucho porque pues usted ha sido el único detenido bajo la investigación de la Corte Suprema que pues ha pedido de manera abierta un respeto claro a unos derechos que usted considera pues que le están violando. Entonces, por supuesto, su caso sigue diferenciándose mucho del de los demás. Muy amable. Muchas gracias, Claudia, y la verdad que no solamente agradecerlo a todos, sino a todas las personas que han sido solidarias, a mis familiares, a mis 4 hijos, a Luis Eduardo, a Nicolás, a Ana Milena, a Mariana, a mi esposa, a Ana Milena, que la verdad que ellos son los que están sufriendo con este proceso. Muchas gracias, senador Luis Eduardo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Este programa es apto para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo o violencia.